Listo. Entonces, el día de hoy vamos a presentar el tema de crisis febril simple y compleja. Yo soy Laura Isabel Collas Osada, residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle. Entonces, para comenzar, tenemos que reconocer que las crisis febriles en pediatría van a ser un desafío muy importante dentro de la práctica clínica pediátrica, porque son unas entidades de alta incidencia entre los niños, sobre todo los niños pequeños. Se van a definir generalmente como eventos tipo crisis que van a ocurrir usualmente en niños entre los 6 meses y los 5 o 6 años de edad en asociación a un evento febril tipificado como una temperatura mayor a 38 grados, y este puede ser dentro de las 24 horas circundantes a este evento. Hay que reconocer, y es muy importante tener claridad de que estos eventos no van a tener evidencia de una infección intracraneal o algún otro mecanismo que esté afectando en esta parte, y que no se va a encontrar un desequilibrio hidroelectrolítico, hipoglicemia, consumo, abstinencia de drogas u otra causa que vaya a explicar esta entidad. También es importante reconocer que el paciente que está cursando con esta crisis no debe tener un antecedente de tener estos eventos en contexto afebril o que tenga un diagnóstico de epilepsia. Estos últimos pacientes, los que tienen crisis en contextos afebriles o que han tenido un diagnóstico previo de epilepsia, son pacientes y presentan eventos durante el contexto de fiebre, se van a definir entonces como crisis facilitadas por fiebre y no como crisis febriles. La definición entonces que nos propone la Academia Americana de Pediatría es una crisis acompañada de una alza térmica cuantificada por encima de 38 sin evidencia de infección del sistema nervioso central en niños entre 6 meses y los 5 años de edad. Y para la ILAE va a ser una crisis que ocurre en asociación a una enfermedad febril en ausencia de infección del sistema nervioso central o un desequilibrio hidroelectrolítico en niños que van a ser mayores a un mes y que no tengan evidencia de convulsiones afebriles previas. Con respecto a la epidemiología, podemos reconocer que este es el trastorno neurológico más común en el grupo de edad pediátrica, con una incidencia de aproximadamente 2 al 5% entre los niños de 6 meses a 5 años, con un pico que lo vamos a encontrar hacia el primer año de vida, entre los 12 y los 18 meses, y que va a tener una variación dependiendo del grupo étnico que tengamos. Sin embargo, estos eventos se van a presentar prácticamente en todas las poblaciones. En las series reportadas de casos, y es lo que los que les muestro acá en la tabla que está en la parte derecha de la pantalla, vemos que hay una incidencia mayor de estos eventos reportados para la población asiática. Ellos reportan una prevalencia aproximadamente el 10% para los niños de población india y hasta de un 9% para los niños japoneses. Esta serie de Guam que vemos en la parte final de la pantalla reporta una incidencia hasta de un 14%. La prevalencia, más bien la proporción de estas entidades entre hombre y mujer va a ser de 1.6 a 1, y se ha visto asociada la presentación de estos eventos con niveles socioeconómicos más bajos, la ocurrencia en los meses de invierno y sobre todo en horas de la tarde. Básicamente, en esta imagen que les muestro acá en la pantalla podemos ver la incidencia de crisis febriles según edad en una comparación entre 3 series de casos en California, en Minnesota para los Estados Unidos, y en azul, que es la que les quiero mostrar en pantalla, más que todo mostrarles pues la alta incidencia que hay para la población japonesa. Entonces, como podemos ver, las diferencias en la población van a ser, las incidencias en la población van a ser reportadas de manera diferencial según el país que nosotros estemos viendo, y en Asia vamos a tener diferentes prevalencias. Esta es una serie de casos que es reportada para Corea, cuyo objetivo era determinar la incidencia y las características de crisis febriles en niños en edad pediátrica para este país. Y ellos hicieron un estudio retrospectivo entre enero del 2009 y diciembre del año 2013, recopilando todas las fuentes de información a partir de una base de datos nacional que tienen en su país. Ellos básicamente lo que encuentran, y es lo que les señalo en el cuadrito verde que está en la gráfica, vemos pues en el eje de las X la edad, en el eje de las Y la prevalencia, y podemos ver que la mayor prevalencia que tenemos para esta serie está hacia los 2 años con un 27.5%, con una tasa reportada mayor para el sexo masculino de 69 casos por cada 1000 niños, versus el sexo femenino con 61 casos por cada 1000 niños. A medida que los niños van envejeciendo y se van haciendo mayores, esta prevalencia va cayendo.
Entonces, básicamente esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar una prevalencia de aproximadamente un 8% para el sexo masculino y un 6% para el sexo femenino, para una global de casi un 7%, como les mostraba en la gráfica, con un primer episodio que ocurre usualmente hacia el segundo año de vida y con una tasa de recurrencia para esta serie de aproximadamente el 13%, siendo mayor para los pacientes de sexo masculino que para los de sexo femenino. Entonces, la edad a la que se produjo el primer episodio, como les comentaba, fue hacia los 2 años, pero la tasa de recurrencia alcanzó su curso máximo hacia los 3 años, con un rango de edad entre los 30 y los 42 meses. De ahí para allá, la tasa de recurrencia la vamos a ver para un primer episodio del 10% en los niños versus un 9% en las niñas. Y si no hay recurrencia entre los primeros 6 meses, vamos a ver que la tasa va a caer de un 10% a un 5%. Con respecto a la clasificación, clásicamente hemos dividido las crisis febriles en simples y complejas, dependiendo de su duración, sus características semiológicas y los patrones que van a tener de recurrencia. Las crisis autolimitadas, cortas, generalizadas, que en su semiología son tónico-clónicas y que no van a recurrir dentro de la misma enfermedad y que no se asocian a un posictal, las vamos a definir como crisis febriles simples. Las que se salen de esta definición, entonces se van a clasificar como crisis complejas. En una definición anterior, nosotros manejamos el concepto de crisis febril prolongada como una crisis que dura más de 15 minutos y estatus febril epiléptico como una crisis que dura más de 30 minutos. Sin embargo, para el año 2015, la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, redefinió estos tiempos de estatus epiléptico, incluido pues el estatus febril epiléptico, como 5 minutos para las crisis tónico-clónicas generalizadas, 10 minutos para las focales y 10 a 15 minutos para las de ausencia. Por lo tanto, esta definición nos va a impactar acá en cuanto consideramos que si el estatus febril epiléptico genera una lesión cerebral, y esto va a ser función de la duración de la convulsión, todas las crisis por encima de los 5 minutos pues van a tener un impacto significativo sobre nuestros pacientes. Esta es la definición que nosotros utilizamos para nuestro hospital. Vamos entonces a definir las crisis simples como las que se presentan de manera generalizada, con duración menor a 5 minutos, que no van a recurrir, que el paciente retorna a su estado basal y que es un niño que tiene un examen neurológico normal y un neurodesarrollo sin alteración. Todo lo que se salga de esta definición entonces lo vamos a definir como una crisis compleja. La mayoría de las convulsiones entonces van a ser simples y aproximadamente un tercio de ellas van a presentarse con una semiología que va a ser compatible con las crisis complejas. Con respecto a la etiología, vamos a definir básicamente que es multifactorial. El cerebro va a responder a la fiebre de la enfermedad viral de una manera diferencial y eso va a depender de la etapa del desarrollo en el que se presente el niño y de todo su contexto genético y epigenético. Entonces aquí surge la cuestión de por qué algunos niños van a presentar crisis febriles durante estos episodios de fiebre y por qué todos no. Y la explicación podría ya ser pues básicamente en lo que vemos acá en el gráfico que les muestro en pantalla, y es una constitución diferente en el que interfieren factores estructurales, genéticos y ambientales, que vamos a desglosar más adelante. Sin embargo, hay que reconocer y tranquilizar a los padres con respecto a que usualmente estas son entidades de curso benigno y que no parecen tener pues, implicaciones en el neurodesarrollo a largo plazo. Con respecto al sistema nervioso central y cómo éste interactúa en contexto de fiebre, pues se cree básicamente que estas crisis y estos eventos son resultado de una vulnerabilidad del sistema nervioso central ante los efectos de esta respuesta sistémica ante un patógeno. Y esto combinado con todos los factores que hemos hablado anteriormente, pues van a generar que el paciente presente este evento. Durante el proceso de maduración, el cerebro del niño va a tener una mayor excitabilidad neuronal y esto lo va a predisponer a que presente estos eventos. Adicionalmente, los niños pequeños, especialmente por debajo de los 3 años, van a tener un umbral convulsivo más bajo. Lo que se ha mostrado es que más que la rapidez del aumento de la temperatura, sino la temperatura como tal va a ser un factor de riesgo significativo para que el paciente desarrolle su primera crisis febril. Vamos a reconocer entonces, como podemos ver acá en el gráfico que les muestro en pantalla, que la fiebre va a ser una respuesta a un patógeno
usualmente y que van a ser los antígenos de este microorganismo los que van a actuar como pirogénicos y van a desarrollar la reacción inflamatoria. Se va a producir entonces una secreción de citoquinas proinflamatorias, especialmente interleuquina 1B, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, que van a ser sintetizados por los monocitos y van a ser liberados dentro del torrente sanguíneo de nuestro paciente. Sobre todo la interleuquina 1B, que es una de las que se ha visto más asociadas a la fisiopatología de esta enfermedad, que es producida por los monocitos periféricos, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y esto va a dar como resultado pues una serie de cambios neuromorales, incluido pues el aumento de la presión arterial, el aumento de la temperatura del cuerpo, y esto básicamente a expensas de la producción de prostaglandinas en el área preóptica del hipotálamo. Esta síntesis de prostaglandinas va a ser el resultado de la actividad de la COX-2, como nosotros bien sabemos, y va a alterar pues toda la actividad de las neuronas termorreguladoras. Adicionalmente, como podemos ver en el gráfico, aparte de que la fiebre nos va a facilitar que se produzca este evento, el aumento de la temperatura central también nos va a producir otra serie de cambios fisiológicos dentro de nuestro paciente. Hay que reconocer que las neuronas, estas células van a ser sensibles a los cambios de temperatura en términos de cinética de su funcionamiento, de la apertura y cierre de los canales iónicos, en el cambio de las morfologías de los potenciales de acción y de cómo se transmiten los impulsos sinápticos entre ellos. Básicamente lo que se ha visto es que a partir de modelos animales, especialmente hacia los años 80, el calor en pues, modelos animales experimentales como raticas pequeñas, producida por diferentes técnicas como agua caliente, aire caliente, lo que hacían era generar crisis por calor, y este modelo va a ser dependiente, como nosotros lo vemos, de la madurez que tenga el cerebro, por lo que se considera entonces que el alza térmica va a tener un poder proconvulsivo, especialmente en los animales pequeños, y esto lo podríamos extrapolar a nuestros niños. Adicionalmente, la temperatura alta genera una hipernemia fisiológica, y la alcalosis que resulta de este proceso puede alterar también la excitabilidad neuronal, en términos de que la alcalosis pues, va a generar todos unos cambios fisiopatológicos. Con respecto a los mediadores inflamatorios, básicamente quiero que miren esta tabla que les pongo acá en la parte izquierda de la pantalla, señalándoles con este cuadrito verde básicamente todo esto que habíamos hablado del rol de la interleuquina 1B. Varios estudios se han realizado en donde se ha encontrado pues, un aumento de los niveles de estas citoquinas proinflamatorias, básicamente en niveles de suero y de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, las diferencias en las metodologías de estos trabajos hacen que nosotros no podamos pues, hacer como una pauta completa. Básicamente el papel de la interleuquina 1B pues está relacionado pues a que es un producto de la reacción a los lipopolisacáridos desarrollados básicamente por los microorganismos gram negativos, y que va a tener unas propiedades proconvulsivas. Sin embargo, hay que recordar que la interleuquina 1B pues por sí sola no va a responder a toda la etiología de esta entidad, sino que también tiene pues unos marcadores genéticos que están asociados. Entonces, en los estudios en familias, especialmente en gemelos, se ha visto que los pacientes que presentan este tipo de eventos tienen una predisposición a presentarlos, ya que 2/3 de los casos tienen una historia familiar positiva. Y el riesgo de la crisis febril para un niño que ha tenido un hermano afectado es de aproximadamente el 20%, y cuando ha tenido un padre afectado es de básicamente el 33%. La tasa de concordancia entre gemelos varía entre un 30 y un 70%. Y hay algunos genes, que son los que les muestro en la parte inferior de la pantalla, que se han mapeado en algunos estudios, y se considera que estos loci están relacionados a un aumento del riesgo de crisis febril. Se considera entonces que en todo este contexto genético, estas entidades tienen una transmisión autosómica dominante con una penetrancia variable. Otros autores postulan pues, que es algo poligénico, y otros autores postulan que el modo de herencia es multifactorial para estas entidades. Con respecto a otras entidades que tienen relación con la crisis febril, encontramos las infecciones, la vacunación, los factores de riesgo perinatales, el uso de algunos medicamentos, las deficiencias nutricionales y otros como el retraso en el neurodesarrollo.
Entonces, básicamente encontramos que el 80% de los casos en los que hay fiebre en los niños y que se asocian a crisis febril, pues está dado por infecciones virales como las que podemos ver acá en pantalla. La influenza A, los virus que generan el exantema súbito y los coronavirus van a presentar el mayor riesgo para estos eventos. Sin embargo, no podemos desconocer el papel de las infecciones del tracto respiratorio superior, como la otitis media aguda, la faringitis, y el papel de las microorganismos que tienen, pues que están involucradas en los procesos gastrointestinales, como la Shigella. Asimismo, con respecto a la vacunación, todas estas vacunas que vemos en pantalla se han asociado a la presencia de crisis febriles días después de la vacunación. Sin embargo, como les voy a mostrar más adelante, el riesgo absoluto de estas pues realmente es muy baja después de que se presenta el evento vacunal. Los niños que tienen factores de riesgo perinatales, como nacer de prematuros, tener bajo peso al nacer o restricción del crecimiento intrauterino, haber estado hospitalizados en un cine natal durante más de 28 días o la exposición prenatal a la nicotina y el alcohol, van a tener un aumento del riesgo de presentar estas crisis. Asimismo, los que han recibido esteroides de manera postnatal también tienen un aumento del riesgo de estas patologías. Con respecto a la deficiencia de los micronutrientes, sabemos que el hierro va a ser un microelemento esencial para el funcionamiento de ciertos neurotransmisores, especialmente la monoaminoxidasa y la aldehidroxidasa, y que las anemias ferroprivas podrían predisponer a la aparición de estas crisis febriles. Asimismo, la deficiencia de zinc se ha asociado como un factor de riesgo para la presentación de estos eventos, al igual que la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, selenio, calcio y magnesio. Sin embargo, con respecto a estos últimos micronutrientes, la evidencia es contradictoria. Otros factores de riesgo incluyen pues, el tener un retraso en el neurodesarrollo, como lo habíamos mencionado previamente, asistir a guardería y, por supuesto, tener un antecedente familiar. Con respecto a los agentes infecciosos, una de las preguntas que uno usualmente se plantea dentro de un servicio de urgencias cuando se enfrenta a un niño febril es cuál es la causa subyacente. En particular, si la entidad con la que está cursando este paciente corresponde a una infección bacteriana grave u oculta que requiera un manejo terapéutico con antibiótico de manera específica. Durante las crisis febriles, las bacteremias, las meningitis y las citus no van a ser más comunes que durante los episodios de fiebre aislada, y de hecho se cree que en la mayoría de los casos, hasta un 86%, la etiología va a ser viral, siendo los agentes más involucrados los que vemos en pantalla: los adenovirus, el virus respiratorio sincitial, el enterovirus, la influenza y la parainfluenza. Y dependiendo del mecanismo de aislamiento que nosotros utilicemos, la incidencia y la prevalencia de estos microorganismos va a ser variable. Con respecto al virus respiratorio sincitial, que es el agente etiológico que causa el exantema súbito o la reuseola infantil, frecuentemente se relacionaba la aparición de crisis febriles y se creía que era porque especialmente el tipo 6 podía llegar al sistema nervioso central durante la fase aguda de la enfermedad. Con respecto al hallazgo del tipo 7 en sistema nervioso central, los datos son discordantes y variantes. Pero lo que se ha visto básicamente es que durante la primera infancia los niños tienen una alta prevalencia de esta infección, y esto podría explicar por qué en términos de crisis febril los niños pues van a cursar con esta entidad. Esto es un estudio en el que se compara pues, virus respiratorios con influenza. Recordemos que la influenza es un virus que tradicionalmente se ha asociado a la presentación de crisis febriles. En este estudio básicamente se incluyeron pacientes que habían estado infectados por virus respiratorios, incluyendo el virus de la influenza, entre enero del 2015 y diciembre del año 2019 en un hospital en Corea. Se incluyeron en este trabajo todos los pacientes que se presentaban al servicio de urgencias que tenían menos de 19 años y que se presentaban en contexto de fiebre y una crisis. Se tomaron entonces datos sociodemográficos de la semiología del evento, datos de electroencefalograma, neuroimagen y el aislamiento viral que se le hizo a estos pacientes. Como podemos ver, se dividieron en dos brazos: un brazo para influenza que se subdividió en niños menores de 5 años y niños mayores o iguales a 5 años, y un grupo para otros virus respiratorios que también se les hizo esa división. Básicamente lo que quiero que vean acá son los cuadritos verdes. La media de edad para el grupo de influenza fue mayor que para los pacientes del grupo de otros virus respiratorios, con una diferencia estadísticamente significativa.
La mayoría de los crisis en esta serie fueron tónico-clónicas generalizadas y esto fue para ambos grupos. La mayoría de las crisis ocurrieron una vez al día, duraron menos de 5 minutos, pero el grupo de virus respiratorio sincitial tenía probabilidades de que tuvieran crisis más largas y de tener un evento de recurrencia durante el mismo día en una mayor medida que los del grupo de influenza, con una diferencia estadísticamente significativa. De igual manera, la crisis febril compleja se identificó con más frecuencia en los pacientes del grupo de otros virus respiratorios, con una diferencia estadísticamente significativa. Básicamente, esto muestra que a pesar de que la influenza y el rinovirus son patógenos importantes en los niños pequeños, pues estos primeros van a tener más prevalencia en los niños más pequeños que los más mayores, mientras que en los niños mayores las infecciones por virus respiratorio sincitial, adenovirus y enterovirus van a tener más prevalencia. Con respecto a la vacunación, recordemos que la fiebre puede ocurrir dentro de las 48 horas siguientes a la administración de algunas vacunas inactivadas, como les había mostrado en la diapositiva anterior, como DPT, y hasta 14 días después de la aplicación de vacunas atenuadas, como la MMR, y que dentro de este periodo de ventana es posible que los niños se presenten con fiebre y convulsión. Con respecto a la MMR, que ha sido pues una de las vacunas que se ha asociado en mayor medida a la crisis febril, como podemos ver, entre los 16 y los 23 meses van a tener un reporte de 10 casos de crisis febril por cada 10.000 niños, mientras que en los niños entre 12 y 15 meses pues esta incidencia va a bajar a 4 casos por cada 1.000 niños. De aquí la recomendación de los sistemas de información de vacunas y sobre todo pues del CDC de Estados Unidos, de que la preferencia de la aplicación de esta vacuna debe ser pues en el segundo grupo que les estoy comentando. Con respecto a influenza y de PTA, a pesar de que se ha visto pues que pueden estar asociados a la presentación de crisis febril, realmente no un aumento significativo del riesgo que sea estadísticamente pues, significativo. Con respecto al abordaje, lo primero que nosotros tenemos que ver y el objetivo de nuestra historia clínica debe ser determinar si realmente el episodio al que nos estamos enfrentando fue una crisis, si hubo fiebre asociada a este evento y si hay alguna patología neurológica de base que pueda cambiar nuestro enfoque. Debemos entonces hacer una historia clínica completa, haciendo énfasis en puntos muy claves, como cómo estaba el niño antes, durante y después del episodio, cómo fue la semiología de esta crisis, si fue generalizada o fue focalizada, cuánto tiempo duró el paciente en recuperarse, si este episodio fue en contexto de fiebre y esta fiebre fue cuantificada o no cuantificada, y cómo fue cuantificada, si el niño ha tenido un episodio previo, si tiene un antecedente personal o familiar de una crisis de este tipo. De igual manera, se debe hacer énfasis dentro de los antecedentes en la enfermedad reciente, en el uso de antibióticos, en el estado vacunal, especialmente contra hemófilos, influenza y neumococo, y averiguar muy bien la semiología del posictal del paciente. Con respecto al examen físico y pues a todo el abordaje clínico, el primer objetivo del abordaje de nuestro paciente en el servicio de urgencias debe ser estabilizar a nuestro paciente y determinar si el niño se encuentra bien o no se encuentra bien a través del ABCD y el triángulo de valoración pediátrica. Debemos entonces considerar dentro de este examen cualquier patología del sistema nervioso central. Si la presentación es compatible con una crisis simple y el niño parece estar estable, o sea, su triángulo de valoración pediátrica no nos muestra ninguna alteración, lo que debemos es dirigir nuestro examen físico hacia la identificación de un foco, siempre haciendo énfasis en la importancia del examen neurológico y de un examen otorrinolaringológico que usualmente lo olvidamos, teniendo en cuenta que descubrir en este examen físico un tímpano que se vea abombado, eritematoso, una faringe eritematosa, exantema, nos pueden orientar hacia la etiología de la fiebre. Dentro del examen neurológico debemos buscar signos meningios, irritabilidad, fontanela bombada, y debemos evaluar pues también toda la parte muscular y la parte de los reflejos osteotendinosos.
Cualquier anomalía focal debe reportarse. En este examen neurológico se debe también realizar fondo de ojo, especialmente para buscar aumento de la presión intracraneal, y siempre recordar que dentro del examen neurológico debemos valorar la piel del paciente en cuanto hay algunas entidades que se presentan con crisis que están asociadas a síndromes neurocutáneos. Dentro de las crisis complejas, el examen neurológico nos puede orientar a determinar si este paciente es tributario de requerir ayudas diagnósticas adicionales. Entonces, dentro de este diagnóstico diferencial, nosotros debemos plantearnos estos tres ejes. Primero, si pues es un evento o movimiento paroxístico no epiléptico, si es una convulsión provocada por una neuroinfección o si es una forma rara de epilepsia que se asocia con fiebre. Entonces, lo primero es determinar si realmente fue una crisis, y este es el enfoque general del paciente que se presenta con crisis en pediatría. Y esto realmente es un reto porque se ha mostrado en los estudios que los niños que se refieren con un primer episodio de convulsión o crisis, aproximadamente en una cuarta parte no pues, corresponden realmente a un evento paroxístico epiléptico. Recordemos que las crisis focales pueden presentarse con áureo y que pueden estar seguidas de un periodo posictal en el que el paciente está somnoliento y confuso. El paciente puede tener pues, un posictal caracterizado por debilidad focal transitoria, dificultad del lenguaje. Y nosotros siempre debemos preguntarnos dentro de este enfoque si hay alguna causa que haya provocado esta crisis. Y esto pues aquí hablo básicamente de fiebre, de alteraciones hidroelectrolíticas o de glicemia. Otro punto que debemos tener muy en cuenta acá es que las infecciones intracraneales y los traumas cráneoencefálicos también nos pueden generar estos eventos. Entonces, con respecto a los eventos o los movimientos paroxísticos no epilépticos, esta es una tabla pues del artículo del Pediatrics, y esta pues es la tabla de la guía que tenemos del protocolo institucional de crisis febril, y básicamente quiero hacer énfasis en dos entidades. El primero es el delirio febril, que básicamente es un estado de confusión que se produce cuando los pacientes presentan fiebre alta, pero ante los movimientos tónico-clónicos, la retroversión ocular y pues, los movimientos característicos están ausentes. El que les señalo acá en la tabla que está en la parte derecha de la pantalla son los breath holding spells o los episodios de contención de la respiración, que son episodios en los que el paciente deja de respirar de manera breve e involuntaria, y esto es básicamente respuesta a estímulos emocionales muy intensos como la ira, la frustración, el dolor o el miedo. Durante estos episodios el niño se puede tornar cianótico o pálido dependiendo pues, del tipo de evento que esté presentando. Usualmente aguanta la respiración por no más de un minuto, y si el aguantar la respiración dura más de un minuto, el paciente se puede tornar apneico. Sin embargo, durante estos episodios el paciente recupera el estado de conciencia, no hay fiebre y los movimientos tónico-clónicos generalizados o los movimientos focales característicamente están ausentes. Los otros movimientos que nos pueden referir los familiares son los escalofríos, que son la percepción de frío con temblores musculares que se producen de manera involuntaria, que usualmente duran varios minutos, pero durante el paciente no tiene pérdida del estado de conciencia ni otra alteración muscular, especialmente musculatura facial o respiratoria. Y la última entidad pues va a ser el mioclono febril, que es un trastorno benigno que afecta principalmente a los niños entre 6 meses y 6 años, y este es el espectro de la crisis febril, en donde presenta espasmos mioclónicos en miembros superiores en contexto de fiebre con poca frecuencia, pero que no se asocian pues, a ningún otro signo clínico de crisis. Con respecto a las formas raras de epilepsia que se asocian con fiebre, podemos reconocer tres entidades. El primero es el síndrome de Dravet, que es la epilepsia miotónica de la infancia, que es una encefalopatía grave en el que el paciente usualmente tenía un neurodesarrollo normal y posteriormente inicia con crisis febriles prolongadas que se convierten también en presentar crisis afebriles. Estas pueden ser tónico-clónicas generalizadas, semiclónicas, y básicamente va a evolucionar hacia una epilepsia de muy difícil manejo y una alteración en el neurodesarrollo. Se han asociado entonces variantes patogénicas de los genes que codifican para canales de sodio para esta entidad. Con respecto a la epilepsia generalizada con crisis febriles plus,
Es un desorden de herencia autosómica dominante con una penetrancia variable, en el cual se han encontrado también asociación algunas mutaciones de genes que codifican para canales de sodio y algunas mutaciones de genes que codifican para receptores GABA. Es un síndrome clínicamente muy heterogéneo que se puede presentar con varios fenotipos. El primero pues va a ser las crisis febriles plus, que básicamente corresponde a un tercio de los pacientes, que son crisis febriles, pero en pacientes mayores de 6 años y que pueden persistir incluso por encima de la adolescencia. Las crisis febriles asociadas a crisis tónico-clónicas que se producen de manera febril, que se presentan en el otro tercio de los pacientes, y otros fenotipos menos frecuentes que se presentan pues, con una semiología dada por crisis de ausencia, mioclónicas, atónicas o focales, que van a ser el tercio restante de los pacientes. Con respecto al FIRES, son pacientes que se presentan en edad escolar y que han tenido una infección febril previa y que se presentan con crisis breves, pero que van a evolucionar hacia un estatus refractario. El pronóstico realmente de estos pacientes es muy reservado y durante el estudio de ellos no se evidencia ninguna causa estructural, metabólica, tóxica ni infecciosa que explique la entidad, y el pronóstico usualmente es muy malo con una alta morbimortalidad asociada. Con respecto a la neuroinfección, básicamente nuestra mayor preocupación va a ser meningitis y encefalitis, recordando que el 40% de las infecciones del sistema nervioso central se van a presentar con crisis, incluso sin signos meningios, y que van a haber otros signos y síntomas asociados que nos van a orientar hacia esta patología, como la alteración del estado de conciencia y la presencia de rash. A través de las campañas de vacunación, especialmente contra hemófilos influenza y contra neumococos, se ha logrado bajar la incidencia de estas dos patologías, y en los niños que presentan crisis febril simple realmente la incidencia de estas entidades es muy baja. Incluso cuando se presenta una crisis febril compleja, el riesgo continúa siendo muy bajo. Sin embargo, para estos pacientes, como vamos a ver más adelante, pues se plantean otro tipo de estudios. ¿Cuáles son entonces las banderas rojas para yo pensar en neuroinfección? ¿Qué cosas me deben alertar dentro del contexto de un paciente que está presentando crisis en contexto de fiebre? Por supuesto, los signos meningios, la alteración del estado de conciencia que dure más de 1 hora después de que se ha presentado el evento, los rash cutáneos, la fontanela bombada en los niños más pequeños, taquicardia, y los pacientes que se presenten en términos generales con un deterioro de su condición general dado por signos de dificultad respiratoria. ¿Qué paraclínicos entonces voy a utilizar? Básicamente laboratorios, punción lumbar, electroencefalograma y neuroimagen. Y sobre estos vamos a desglosar cada uno con respecto a su papel y a su utilidad. Esta es la guía de práctica clínica en su última actualización, que fue para el año 2011, y es básicamente se hace énfasis sobre los pacientes que tienen crisis febril simple. Para la Academia Americana de Pediatría no se debe realizar ni hemograma ni química sanguínea, es decir, medición de electrolitos que incluyan calcio, magnesio, glucosa en sangre o hemograma en los pacientes que presenten crisis febril simple de rutina. Estos análisis no van a ser necesarios si el paciente está cursando con una crisis febril, que pues en su semiología realmente es simple. Sin embargo, los análisis de laboratorio se deben individualizar según la historia clínica y el examen físico de los pacientes. Se puede entonces considerar la utilización del hemograma en los niños que se ven enfermos, se puede utilizar la medición de los electrolitos, la glicemia y pruebas de función renal si hay antecedentes de diarrea, vómito, deshidratación o edema, y se pueden considerar los exámenes de orina cuando tenemos un paciente con una fiebre sin foco. Y dentro de este contexto del uroanálisis se podría también pedir urocultivo si el uroanálisis tiene un resultado anormal. Con respecto a la punción lumbar, en la mayoría de los niños que lucen bien y que se están presentando con crisis febril simple, realmente no estaría indicada según la guía de la Academia Americana de Pediatría, pero ellos sí instan a los médicos a que se considere la realización de punción lumbar en los niños lactantes entre 6 y 12 meses cuyo estado de inmunización es desconocido o deficiente. Para los niños que luzcan mal, que tengan signos meningios, una historia clínica que sea una sugestiva neuroinfección, también estaría indicada la realización de punción lumbar, y en los pacientes que han recibido terapia antibiótica previa.
Para mejorar el rendimiento de la punción lumbar, entonces recomienda a la Academia Americana de Pediatría obtener hemocultivo y determinación de glicemia central al mismo tiempo, considerando que la pleiocitosis, la hipoglucorraquia y la hiperproteinorraquia en líquido cefalorraquídeo van a ser indicativos de meningitis bacteriana y que en este contexto es útil la realización de un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Con respecto al rendimiento de la punción lumbar, este es un trabajo publicado para el año 2017 en un journal pakistaní. Ellos básicamente plantean que la punción lumbar es un procedimiento invasivo y que para ellos en su país, considerando pues que es un país en vía de desarrollo donde las tasas de vacunación son bajas, ellos deben valorar cuál es la necesidad de hacer punción lumbar en los niños que se presentan con primera crisis febril y determinar si las pautas planteadas por la Academia Americana de Pediatría aplican para ellos. Entonces realizan un estudio transversal en Islamabad, Pakistán, entre el 2012 y el 2013, incluyendo niños entre los 6 y los 60 meses que se presentaban en un servicio de urgencias de esta ciudad con primera crisis febril. A todos los pacientes les hacían PL para tomar muestra de citoquímico, cultivo de líquido cefalorraquídeo y glicemia en sangre. Básicamente ellos encuentran 157 pacientes, en su mayoría masculinos, con una media de edad de 18 meses y de toda esta muestra solamente reportan 12 casos de meningitis bacteriana que responden a un 7.6%. Estas tablas que les muestro en la parte izquierda de la pantalla básicamente nos muestran todas las otras causas de enfermedad que estaban explicando este primer episodio de crisis febril en los pacientes. Como habíamos discutido previamente y en concordancia de este trabajo, las infecciones del tracto respiratorio superior fueron las más prevalentes. Sin embargo, es importante notar que con respecto a la meningitis bacteriana, la mayoría de los niños fueron menores de 12 meses y ellos hicieron su diagnóstico pues en base a la presencia de plebiocitosis, hipoglucorraquia o la presencia de un cultivo positivo. Dentro de este grupo de meningitis bacteriana, los microorganismos etiológicos más frecuentes fueron el neumococo. Ellos entonces concluyen que a pesar de que la tasa de inmunización de ellos es bajo y que sus datos son limitados por su muestra pequeña, en los niños en los que haya dudas del estado de inmunización tendría valor la realización de la punción lumbar para el diagnóstico de meningitis bacteriana, en cuanto esto es una afección potencialmente mortal con una gran carga de morbilidad si no se trata de manera adecuada. Estas entonces van a ser las indicaciones de punción lumbar según nuestra guía institucional, incluyendo los pacientes con desnutrición que se van a comportar como pacientes inmunosuprimidos. Aquí se amplía el rango hasta los 18 meses, pacientes con fiebre sin foco que presenten un examen físico normal, que se haya utilizado antibiótico, todas las crisis mayores a 5 minutos o que sea un paciente que no se vaya a poder tener un seguimiento en el tiempo. Con respecto al electroencefalograma, en la guía de la Academia Americana de Pediatría con respecto a crisis febril simple y un neurodesarrollo normal realmente no está indicado. Sin embargo, en contexto de crisis febril compleja hay una gran controversia respecto al papel de este paraclínico, considerando que en unos pocos días, incluso hasta 2 semanas, nosotros podemos encontrar un trazado electroencefalográfico anormal en nuestros pacientes que puede resolver con el tiempo, por lo que esta identificación realmente puede ser de poco valor en el tiempo. Este entonces es la revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane publicada para el año pasado, cuyo objetivo era evaluar cuál era el papel del electroencefalograma en crisis febril compleja en niños menores de 5 años. Ellos plantearon incluir pues, estudios randomizados controlados de niños menores de 5 años de cualquier sexo que presentaban primer episodio de crisis febril compleja, y sus intervenciones eran los pacientes que habían tenido electroencefalograma versus los que no, y los que sí tenían electroencefalograma se había hecho de manera temprana o de manera tardía. El outcome era evaluar la crisis de cualquier tipo que se presentara durante el seguimiento, el riesgo de recurrencia y los efectos adversos. Sin embargo, como podemos ver en el diagrama de flujo que está en la parte derecha de la pantalla, los estudios pues, no tuvieron una calidad metodológica adecuada, no encontraron ningún estudio que pudieran incluir dentro de su metaanálisis y su revisión. Por lo tanto, hasta la fecha no hay evidencia suficiente para recomendar o refutar el uso del electroencefalograma.
Con respecto al papel en el seguimiento, este es un trabajo publicado para el año 2018 en una revista argentina, donde básicamente les muestro pues varios estudios donde se ha utilizado el electroencefalograma del seguimiento de los pacientes con crisis febril. Como podemos ver en el cuadrito que les señalo verde en la tabla, pues el valor predictivo positivo para el desarrollo de epilepsia posterior en los pacientes a los que se les realizaba este procedimiento realmente es muy bajo. Y esto implicaría pues, que prácticamente el 70-90% de los pacientes que tenían electroencefalogramas patológicos realmente no desarrollaron epilepsia. Por lo tanto, aquí la pregunta sería si tendría un papel dentro del abordaje de nuestros pacientes en términos de que no va a tener ni una función preventiva ni curativa, no va a mejorar la calidad de vida del paciente y por el contrario puede afectarlos en todo su contexto biopsicosocial y aumentar los costes de la atención médica. Para esta serie y para estos autores, el balance entre el riesgo y beneficio no apoya esta intervención. Con respecto a la realización de neuroimagen, no se indica ni TAC ni resonancia para crisis febril simple y el examen neurológico nos puede ayudar a decir si se deben realizar neuroimágenes en niños que presentan crisis complejas. Este punto es bastante controversial. Algunos autores consideran que la neuroimagen no es necesaria a menos de que el niño pues, tenga un examen físico anormal o que hayan hallazgos de focalización y otros consideran que se debe realizar neuroimagen en los pacientes antes de realizar punción lumbar. Para los japoneses, que son los que pues de las series que más experiencia tienen en el tema, ellos proponen realizar resonancia magnética nuclear cerebral ambulatorio sin contraste si la crisis febril fue focal o fue prolongada por la posibilidad que nos esto permite de detectar alteraciones estructurales como edema hipocampal. Sin embargo, como les digo, esto es un tema controversial. Para nuestra guía institucional, que se basa en esta, y pues que toma gran parte de esta guía japonesa, la resonancia magnética sí nos puede proporcionar información útil, especialmente en los pacientes que tienen crisis febril compleja, en los pacientes que han tenido déficit neurológico, para especialmente mostrarnos si hay alteraciones del desarrollo, si hay alteraciones, pues anomalías estructurales, y la resonancia magnética pues va a ser la imagen de elección. En las situaciones de urgencia se podría considerar el uso de tomografía. Este es un trabajo que el doctor Rojas me compartió muy amablemente. Esta es la tesis de grado de una residente hace varios años. Es un estudio retrospectivo descriptivo donde básicamente entre el año 2014 y el año 2016 se revisaron todos los registros de historias clínicas de los pacientes que se presentaban al servicio de urgencias de pediatría del Hospital Universitario del Valle con crisis febriles complejas. Se siguió la definición de la Academia Americana de Pediatría, excluyendo todos los pacientes que tenían hallazgos de neuroinfección. Y el objetivo de este trabajo era determinar cuál era el rendimiento de la tomografía, que era la imagen de elección para ese momento, dentro de la crisis febril compleja. Ellos incluyeron entonces para esta muestra 67 pacientes, la mayoría de sexo femenino, la mayoría pues eran lactantes ya menores con una media edad de 63 meses. De esta serie, el 23% presentaban crisis febril compleja, la mayoría pues, eran pacientes con crisis tónico-clónica generalizadas, más de 2 crisis en 24 horas. La mayoría de los pacientes, casi para un 80%, no tenían una historia de antecedentes perinatales. Una poca proporción de los pacientes, para un 30%, presentaban un examen físico anormal, solo el 6% presentaba una alteración en el neurodesarrollo y el 25%, o sea, un cuarto de la población, tenía un antecedente familiar. Básicamente ellos encontraron, en lo que les muestro en el diagrama de torta, que la mayoría de los pacientes, para un casi 84%, tenían una tomografía normal y solo el 16% tenían algún hallazgo en TAC y que la mayoría de estos hallazgos eran inespecíficos, no patológicos o con variantes anatómicas y que de los pacientes que habían seguido ellos encontraron que 2 habían tenido complicaciones secundarias a la toma de esta tomografía, uno con extravasación del medio de contraste, el otro con un evento de presión respiratoria secundaria, un broncoespasmo durante la sedación, y que realmente pues concluyen que se debe limitar la toma de TAC simple para esta serie en crisis febril compleja, no se debe utilizar como un material diagnóstico de rutina por los potenciales efectos adversos, especialmente en términos de radiación y pues la baja incidencia de hallazgos patológicos. Esto está en concordancia con este trabajo que les traigo publicados para el año 2020.
Es un estudio donde este grupo parisino busca ver cuál es la asociación de patología intracraneal que requiere manejo neuroquirúrgico urgente o manejo médico urgente en crisis febril compleja. Básicamente incluyeron niños entre los 6 meses y los 5 años que se presentaban con esta entidad en 7 hospitales de París entre enero del 2007 y diciembre del 2001. Incluyeron 669 pacientes, de los cuales solamente encontraron al día 1 pues, de la realización de neuroimagen, que la patología neuroquirúrgica era aproximadamente un 0,4% y el seguimiento 30 días un 0,7%. Entonces, esto es una patología desafiante en términos de la realización de neuroimagen. Sin embargo, pues hasta la fecha no hay una recomendación clara sobre la utilidad de esto. Las prácticas clínicas todavía son heterogéneas y a pesar de que esta patología es rara, la decisión de tomar una neuroimagen debe recaer en la clínica del paciente en cuanto si nosotros pasamos por alto un hallazgo como estos puede tener efectos muy deleterios en la condición clínica de nuestro paciente. Con respecto a la recurrencia, pues las crisis febriles siempre tienen un pronóstico muy bien definido, usualmente son eventos benignos. El riesgo de recurrencia aumenta en pacientes que tienen edades mayores a 18 meses, que han tenido duración de fiebre antes de que inicie el cuadro de menor de 1 hora y que tienen un familiar de primer grado con crisis febril, que la fiebre haya sido baja. Básicamente vamos a tener que para las crisis febriles vamos a encontrar hasta un 24% de recurrencia y este es un estudio de corte retrospectiva hecho en Japón entre el 2018 y el 2019 que busca identificar los factores que predicen la recurrencia en los niños con crisis febril. Básicamente lo que les muestro en esta tabla es que los pacientes de sexo masculino que tenían temperaturas alrededor de los 39 grados, menores de 39 grados, tenían un riesgo mayor de presentar estos eventos. Este es el estudio FEPSTAT, que básicamente evalúa los factores de riesgo para desarrollar crisis febril posterior en los niños que han tenido un primer estatus epiléptico febril versus los que han tenido una crisis febril simple y básicamente se compara el riesgo acumulativo entre estas dos entidades. Lo que se ve es que los pacientes que tienen anormalidades en la resonancia magnética tienen mucho más riesgo de hacer crisis a futuro con una diferencia estadísticamente significativa y un aumento del riesgo de casi 3,4 veces. Entonces, con respecto al riesgo de epilepsia, recordar que la mayoría de los niños no van a desarrollar epilepsia, básicamente el 97% van a permanecer sanos, el riesgo va a ser entre 1 y el 2% en comparación al 0,5% de la población general y que hay algunos factores de riesgo que hacen que estos niños pues puedan presentar epilepsia, como son el retraso en el neurodesarrollo, la historia familiar positiva, que estos eventos comiencen por debajo del primer año de vida. Entonces, ¿cómo se manejan? Básicamente se debe hacer énfasis en la monitorización, si el paciente pues, requiere soporte con oxígeno se hará, y el manejo de la fiebre. Usualmente estos pacientes tienen eventos autolimitados y van a terminar antes de que lleguen al servicio de urgencias. Sin embargo, si llegan a urgencias en crisis, estas son las dosis de las benzodiazepinas que podemos utilizar para yugular. Siempre el tratamiento debe ser dirigido hacia la búsqueda del foco infeccioso. Con respecto al uso de antipiréticos para prevenir la recurrencia de las crisis, esto es un estudio publicado para el año en curso, el año 2021, donde se evalúa la eficacia de los antipiréticos para prevenir la recurrencia de las crisis en niños. Es una revisión sistemática y metaanálisis que incluye 8 estudios, de los cuales 2 se analizaron. Se incluyeron niños menores de 60 meses que se presentaban con crisis febril y que eran tratados con antipiréticos para ver si realmente esto disminuía la recurrencia. Como podemos ver acá, y pues porque en el forest plot el diamante cruza la línea media, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el uso de antipiréticos para el control de las recurrencias febriles. Sin embargo, se puede utilizar para disminuir el disconfort del niño. Con respecto al uso profiláctico de otros medicamentos, este es un metaanálisis publicado para el año 2017 donde se evalúa la seguridad y la efectividad de otros fármacos utilizados de manera profiláctica
El efecto del fármaco entonces se evaluaba sobre la recurrencia 6, 12, 18, 24, 36 y 48 meses y en efecto 5 años en los grupos de intervención. Se incluyeron 30 estudios randomizados controlados con 4.000 niños con una calidad metodológica moderada a baja. Básicamente lo que vemos aquí es que no hubo diferencia estadísticamente significativa para medicamentos como el fenobarbital, la fenitoína, el valproato, la piridoxina, el ibuprofeno, el sulfato de zinc, pero que sí hubo efectos sobre las crisis recurrentes con el uso de diazepam, fenobarbital y clobazam, pero con una tasa de efectos adversos bastante alta que alcanzaba hasta un 30%, por lo que los autores de este trabajo pues dicen que con esta tasa de efectos adversos tan altos se prefiere no utilizar el manejo profiláctico. Este es un trabajo publicado para este año del 2021, donde básicamente nos muestra todas las tendencias del manejo de los pacientes que han presentado crisis febril para los Estados Unidos. Después del cambio de la guía en 2011, donde se hacen pues, los cambios que desaconsejan la PL y otros parámetros de rutina, pues se debe evaluar cómo esto ha incidido en los cambios en las conductas y en la incidencia de esta patología en los niños en los Estados Unidos. Es un estudio transversal y retrospectivo que incluyó 49 hospitales entre enero del 2015 y diciembre del año 2019, pacientes entre 6 y 60 meses que se presentaban al servicio de urgencia con primera crisis febril y se recogían datos sociodemográficos, paraclínicos y antibióticos. Básicamente los outcomes era ver cómo esto impactó la realización de PL, otros paraclínicos de ingreso, la tasa de ingreso hospitalario, las intervenciones y por supuesto el diagnóstico de meningitis. Entonces, la mediana de edad al momento de la presentación fue de 20 meses, la mayoría de los pacientes eran de sexo femenino, blancos, y el 35% de esta muestra se presentó antes del cambio de la guía y el 65% después. Se incluyeron 142.000 pacientes y básicamente lo que podemos ver es que hubo una disminución marcada entre la realización de la PL, siendo pues ahí les muestro donde hubo el cambio de la guía para el año 2011. Usualmente se hacía PL en el 11% de los niños, ya después del cambio se hace PL en el 0.6% de los niños, con una diferencia estadísticamente significativa en la reducción. Estas son las otras tablas. El numeral A es para la realización de TAC simple, que tuvo una reducción de 10.6 a 1.6%. Para el B es la realización de hemograma, una caída del 38% al 10%. El cuadro C es el uso de química sanguínea con una caída del 27% al 11%. Y el cuadro D es la realización de uroanálisis con una caída del 31% al 22%, mucho más discreta, pero todas estadísticamente significativas. Con respecto al retraso en el diagnóstico de meningitis bacteriana, se encontró que antes se hacía diagnóstico en el 0.04% de los pacientes, ahorita se hace diagnóstico en el 0.03% de los pacientes, sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre las dos. Entonces, esto nos muestra que a pesar de que estamos realizando menos intervenciones, el diagnóstico de la meningitis bacteriana realmente no ha variado. Con respecto a la comunicación con la familia, es importante recordarle a los padres que esta es una etiología, a pesar de que es un evento que es muy aterrador para los padres de presenciar y que les causa gran ansiedad y pueden pensar que el niño se está muriendo, y que va a tener pues epilepsia, discapacidad, retraso mental y el aprendizaje, hay que darles a los papás la información de que realmente esto no se asocia pues con un aumento de la muerte, con un aumento del déficit neurológico, con un deterioro del funcionamiento cognitivo. Este es nuestro protocolo institucional. Para terminar, donde clasificamos entonces, como habíamos hablado, la crisis febril simple y compleja, dependiendo de las características semiológicas. Para los pacientes con crisis febril simple, entonces los observamos por 24 horas, hacemos tratamiento abortivo con las dosis que les había mostrado anteriormente en caso de que haya llegado en crisis y educamos a los papás. Para los pacientes con crisis febril, compleja para nuestro protocolo, a todo le hacemos resonancia, a todo le hacemos electroencefalograma y el tratamiento es abortivo de largo plazo, consideramos el uso de anticonvulsivantes según la historia clínica, según el neurodesarrollo del paciente, según los hallazgos en neuroimágenes y es focal. Y evaluamos en seguimiento con el electroencefalograma para evaluar el retiro de este manejo. Esto es crisis febril, profe. Y con respecto
a los pacientes con crisis febril. Para terminar, básicamente hacemos todo nuestro protocolo diagnóstico haciendo especial énfasis en la realización de punción lumbar en los pacientes con inmunocompromiso, en los niños pequeños menores de 18 meses que tengan uso de antibiótico previo, un examen neurológico anormal, crisis mayores de 5 minutos, que tengan limitaciones para la observación, que no haya encontrado otro foco, paciente pues en CIR o que tenga cambio reciente del comportamiento. Bueno, eso era lo que les traía. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias, Laura. Doctor Roa, el doctor Cristian nos están acompañando para sus observaciones, por favor. Ya lo voy a poner un momentito en el parlante para que se escuche más fuerte. Bueno, pero que el doctor Cristian nos haga sus comentarios, por favor, y posteriormente el doctor Roa. Gracias. Sí. Ya se escucha. Buenos días, ¿cómo está, profe? Muy buenos días, Cristian. Muy amable, muy querido por su compañía. Doctor Roa, buenos días. Buenos días también a Eduardo López, que está aquí. Súper. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, crisis febriles es un tema, yo pienso que del diario vivir para el pediatra y para en general el médico de atención primaria debe estar preparado para el correcto manejo de las crisis febriles. La verdad es una exposición muy buena y tocó los puntos más álgicos. Yo quisiera, bueno, en crisis febriles simples no hay mucha controversia y el quehacer está mucho más claro. Si es en crisis febriles complejas donde todavía no tenemos una información tan robusta y una calidad de la evidencia que nos permita en las guías de práctica clínica encontrar patrones muy claros. Entonces, algunas guías recomiendan una cosa, otras otro que hacer. Nosotros en el hospital, pues por el principio de precaución, decidimos que a los pacientes con crisis febriles complejas les hiciéramos el abordaje también, siempre con imagen y con el electroencefalograma, que en esa época no lo teníamos disponible, ¿sí? Nosotros intentamos hacer, bueno, hicimos un acercamiento a un estudio de rendimiento diagnóstico del TAC en crisis febril compleja. Laura mostró los resultados. Realmente encontramos que había más complicaciones con el procedimiento que incluso con lo que podía ser útil el examen, pero teníamos una muestra muy pequeña porque pues, era un trabajo de un estudiante de posgrado que finalmente pues, no se pudo llevar a cabo como quisiéramos, y tuvimos una muestra muy pequeña que era insuficiente para hacer una recomendación, pero creo que ese estudio vale la pena intentar completarlo. Es un estudio retrospectivo y que metodológicamente no es tan difícil de hacer. Lo otro que me parece interesante es hacer el mismo ejercicio, a pesar de que está aquí Eduardo, del estudio en Medio Oriente, y es verificar si las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría se cumplen o no en nuestro medio, entendiendo que nuestros cubrimientos de vacunación son distintos, cada vez con más población migrante no asegurada. Bueno, hay unos retos que tiene nuestro sistema de salud distintos al de ese país. Entonces me parece es interesante. Nosotros, desde que yo llegué, ha estado la recomendación de la punción a los 18 meses, pero el mundo en general, como nos mostró Laura, funciona sí, generalmente los 6, 12 meses como punto de corte. Y esto pues va de la mano con una información muy grande frente a cómo se comporta la epidemiología de la meningitis y la encefalitis, que creo que valdría la pena revisar nuevamente esas líneas de corte frente a la necesidad de hacer punción lumbar o no, y entender que las guías son eso y que no reemplazarían nunca el juicio clínico de las particularidades de algún caso, ¿sí? Sobre todo en crisis febriles complejas, donde yo creo que no son equiparables, lo que lo vuelve complejas. Me explico. Para mí es mucho más alarmante una crisis focal que tener 2 episodios aislados con un niño que se ve muy bien, con la posibilidad de una lesión cerebral estructural. Entonces, creería que es ahí donde le cuesta un poquito al criterio de qué es una crisis febril compleja poder discernir un poco más
frente a la gestión del riesgo de ese individuo y que, pues, que hacen los equipos de salud. No sé si hay alguna duda específica frente a lo que vimos, o Eduardo, que estuvo como en el 10% de la final de la charla y que tiene una experiencia también en otros escenarios. Cristian, la pregunta para Eduardo de pronto es esa que usted acaba de hacer, ¿cierto? La necesidad de esa punción lumbar teniendo en cuenta la naturaleza de nuestros pacientes, porque es que los grandes estudios no son hechos con un perfil epidemiológico similar al de nuestro medio. Pacientes que son remitidos de diferentes zonas con pobre control y pobre seguimiento. Es que son las dificultades que nosotros siempre hemos argumentado. Obviamente el desarrollo, los controles, los seguimientos por diferentes aseguradores de pronto con mayor control sobre esos pacientes, pues haría uno que uno no le haría una punción lumbar a un niño por encima de 6 meses si uno está encima de él desde el punto de vista de una monitoría adecuada. Pero esas son las dinámicas de nuestra realidad, aunque compartimos su apreciación, doctor Cristian. No sé el doctor Eduardo qué pensará, o el doctor Roa. No, yo estoy de acuerdo, doctor Jairo. Yo creo que esto sí varía mucho, depende de, como usted acaba de decir, de cada niño y de la epidemiología y de todos esos contextos de qué tan bien inmunizado está y qué otras exposiciones de riesgo tenga, qué tanto control, digamos, riesgo tenga, por ejemplo, de malaria o de endémicas que puedan, qué tanto está circulando Zika, por ejemplo, en este momento, que sabemos que tiene cierto como posible al COVID y que hay también casos de compromiso del nervio central. Pero yo sí creo que hay que individualizar eso, pero estamos hablando específicamente de función lumbar. Yo de acuerdo con lo que si podemos cambiar un poco nuestro punto de corte. Ahora yo creo que son pocos los niños por encima de 12 meses, entre 12 y 18 meses, que con una crisis simple tengan meningitis. Teniendo muy en cuenta que no estamos hablando de niño con alto riesgo, estamos hablando de un niño bien vacunado, que tenga pues como todos el aspecto social o sociodemográfico, pues sí, tiene ese riesgo, pero si todo eso está bien, o si no hay riesgo por ese lado, yo creo que son pocos los niños entre 12 y 18 que tendrían meningitis bacteriana. De nuevo, niño vacunado y que sea una crisis simple y que pues ya cuando sea evaluado pues, esté bien, sin un compromiso pues de su esfera mental. Pero ese es eso, Cristian lo dice, hay que como evaluarlo, considerarlo, porque en la mayoría de guías que hablan de punto de corte un poco más bajo que los 18, habría que mirar. Pero sí, yo creo que lo otro, pues obviamente ahí le dan la oportunidad de hablar de antibióticos, pero sí tener yo creo que estaba ahí en las guías la necesidad de no darle antibióticos a estos niños. Eso es clave, eso creo que es fundamental. Sí, señor. Eso es fundamental. Ahora, lo otro, pues, aunque nos estamos desviando un poco, pero no creo que sea muy harmful, ¿no? Muy dañino darle un antibiótico a un niño de persona una dosis mientras tener la función lumbar. No tendría ningún problema con eso, pero lo más importante es hacer los exámenes a tiempo y poder retirar los antibióticos. Ok, listo, Eduardo, muchas gracias, muy amable. Doctor Roa, no sé si algún comentario. Hay una pregunta acá de... ¿Cuándo le dan manejo anticoagulante al regreso al paciente? Son unas preguntas difíciles. Bueno, en crisis febriles simples no damos tratamiento continuo, ¿sí? Y cada vez damos menos tratamiento en las crisis febriles complejas. O sea, la recomendación, y hay varios estudios que muestran que los efectos adversos superan los riesgos. Entonces, generalmente, y es una recomendación de expertos, de si los episodios de frecuentes,
pero ahí de nuevo, muy frecuentes ¿quién? Para la familia, muchas veces tener un segundo episodio es difícil, o también si el primer evento pues tiene alguna condición de riesgo adicional. Nosotros hemos tenido pacientes que tienen una primera crisis compleja, pero debutan con un estatus epiléptico febril, ¿sí? O bajo una situación de riesgo. He tenido casos donde el paciente debuta con la crisis febril en un escenario de riesgo durante una actividad que le produce un trauma secundario, incluso en una actividad de inmersión. Entonces ahí la familia no está dispuesta a asumir ese riesgo adicional. Pero lo que sí sabemos es que generalmente cuando se da tratamiento tiene que ser por ciclos muy cortos, ¿sí? Estamos hablando de 3, 6 meses como máximo y reevalúa uno. Vale la pena seguir dando, que la familia probablemente está un poco más tranquila y no puede retirar. Pero hoy por hoy cada vez tratamos menos los pacientes con terapia anticonvulsivante continua, porque esto tiene efectos cognitivos, tiene efectos en el aprendizaje, ya ha estado documentado con casi todos los anticonvulsivantes, incluso apoptosis en modelos animales. Entonces todo esto hace que lo usemos cada vez menos. Cristian, en otras partes se usa mucho el midazolam, creo que el midazolam rectal. Sí, mira que eso está disponible. no, hubo un boom del uso de rescate con midazolam intrarrectal en el mundo, pero ahorita ya no se está usando porque empezaron a aparecer casos de depresión respiratoria en el hogar que la familia no era capaz de manejar, entonces quedó ya como desalentado el uso. Y entonces para esos niños que tienen alguna epilepsia y hacen crisis con frecuencia. Ya es que ese es otro tema, porque si ya hay epilepsia, ahí sí se puede usar y ellos lo tienen y ellos lo tienen, que no lo tenemos aquí. Y entonces ¿qué hacen? ¿Le recomendaron a los papás? Aquí lo que se hace es impregnaciones, o sea, en casa. En casa. No, en casa nada, pero en atención hospitalaria sí está documentado midazolam intramuscular o incluso intranasal, ¿sí? Esa es una alternativa. La forma y los vehículos que se usan aquí en Colombia para la forma endovenosa se pueden usar intrarrectales, pero implicaría entrenar a la familia en el adecuado uso pues, de eso, y el sistema de salud tiene muchas restricciones para yo formular una ampolla de midazolam ambulatoria, por ejemplo. Eso no está. Y la presentación que tienen en Estados Unidos es muy fácil de usar, ya está solamente en aplicarlo. Pero en crisis febriles ya no se usa. Y bajar la fiebre, pues si bien es una tarea, no previene la recurrencia. Otro tema importante con respecto a meningitis, pero ya acercando como más al punto de encefalitis y meningitis, no necesariamente crisis febriles, es que en Colombia o en Colombia no es así, en Latinoamérica en general la epidemiología es muy diferente a lo que, por ejemplo, en otras regiones donde, pues, ¿qué tan frecuente es distincercosis? Eso no se sabe. En otras partes, pues, a nosotros no sabemos muy bien lo nuestro, pero definitivamente no nos vamos a pasar lo que es en los Estados Unidos o en Europa. Entonces, lo que tiene que ver con encefalitis, la epidemiología es muy variante, casi que más que la mayoría de otras de infecciones. Neumonía sigue siendo muy parecida, bacteriemia sigue infección urinaria, muy parecido a lo que se reporta en otras partes, pero el sistema nervioso central es o sea, encefalitis como tal, es muy diferente a lo que se ha reportado en otras partes. Ahí sí tenemos una epidemiología muy única y pues hay que estudiarla, pero pues yo creo que eso va también un poco de la mano con lo que aquí incluyamos en nuestro algoritmo. Pues es como un capítulo aparte, tal vez de estatus epiléptico febril, que pues, es relevante, obviamente, con el tema de crisis, particularmente la situación con crisis febriles complejas, y es importante porque hasta un 5% de los pacientes que hacen crisis febriles pueden presentar de estatus epiléptico febril. Y el otro aspecto relevante es que un 30% de los pacientes pueden desarrollar una epilepsia ya propiamente. Entonces,
digamos que existe pues, una asociación importante de estos pacientes, obviamente van a tener crisis focales, es decir, más sobre todo crisis complejas, y tiene un antecedente familiar de historia de epilepsia. Lo otro relevante con este tema es si estos pacientes pues, tienen o no el riesgo de desarrollo de epilepsia, es un 30%, y se ha escrito principalmente en epilepsia de lóbulo temporal. Y esto se ha demostrado para través de varios estudios, particularmente resonancia magnética, y de hecho es un paciente, que estos pacientes hacen lesiones hipocampales. Entonces, pacientes que viven en crisis complejas, lesiones hipocampales que pues, constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia. De manera también son digamos que los hallazgos que sustentan los postulados de que los pacientes pueden tener un mayor riesgo de epilepsia, sobre todo temporal, y particularmente, a pesar de que todavía controversia, no hay un modificador respecto a si existe o no el riesgo establecido, digamos que los estudios por lo menos muestran que sí, los pacientes que hacen un estatus epiléptico febril tienen mayor riesgo de desarrollar epilepsia. Sí, las crisis febriles siendo una entidad benigna en global, o sea, sí significa un aumento leve de riesgo de desarrollar epilepsia. Pero la crisis Sobre todo el estatus febril. Ya con la incidencia para la Crisis febril simple, no. Crisis febril simple, 0.5 y aumenta un poquito más, 2%. incluso para crisis febril simple, pero es un poquito más. Ahora, ese poquito más no debería cambiar lo que hacen en crisis febril simple, pero en complejas y riesgos aún. Complejas y estatus parecen funcionar como aparte. De hecho, es donde la literatura patina un poco en tener recomendaciones claras de qué hacer con las crisis febriles complejas. Entonces, por lo que yo les decía, el principio de precaución, aquí generalmente es lo que estamos haciendo, pues, imagen y electroambulatorio, hay que se lo podemos hacer aquí. Cuando todo me sale bien, el paciente solo se resuelve la crisis, encuentra el foco, imagen normal, electro normal, definitivamente no tengo cómo sostener un tratamiento prolongado sabiendo esos riesgos. Entonces yo los mando sin tratamiento. ¿Alguna otra cosa? Una pregunta sobre esto. Jairo, para ti una pregunta, bueno, Cristian. Estos niños que tienen una crisis febril simple, ¿qué tan necesario es evaluar lo constante Laura glucoglicemia, electrolitos? Sí, la parte infecciosa realmente yo no la veo muy necesaria. Pues depende, pero las otros aspectos como otras posibles causas de convulsiones, ¿qué tan importante es evaluar? Hay otros procesos en que pueden algunas veces asociarse. Pero no febril. La clínica, la historia clínica. Hipernatremia, No, ninguno. la historia clínica, el cuadro clínico. Sí, pero de rutina. Para glucometría sí llegaría, ¿no? Una convulsión. Siempre habría una glucometría, ¿cierto? Y idealmente, si uno va a sangrar un pelado, le va a tomar un acceso vascular para poderle yugular la convulsión y asegurar de pronto tener un acceso vascular dependiendo de las circunstancias, pues unos electrolitos y una glucometría no se le niegan a nadie, ¿no? Indiscutiblemente. Sí, lo va a hacer. Bueno, gracias, doctor Jairo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Laura por su excelente revisión, al doctor Cristian, a Eduardo y al doctor Roa por su participación. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien. Bueno, chao. Hasta luego.